El Partido de la Liberación Dominicana ha comenzado su proceso de selección del candidato presidencial de esa organización política. Lo va a hacer con primarias abiertas el próximo 6 de octubre, tal y como está establecido en la ley de partidos políticos, la 33/2018. Melanio Paredes es uno de los que se aprobó en la reunión del sábado del Comité Central como precandidato a la presidencia de la República. Fue una sorpresa, él no había postulado a la presidencia de la República, pero de todos modos fue acogido, él mismo se presentó y contamos con la presencia de Melanio Paredes, a quien le agradecemos que haya aceptado compartir con nosotros sus puntos de vista sobre la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar con todos estos 11 precandidatos que salen a la calle ahora a buscar el favor no de los PLDistas, sino de cualquier ciudadano que no esté inscrito en ningún otro partido que tiene la posibilidad de votar en las primarias del PLD? ¿Qué va a pasar el 6? De aquí al 6 de octubre. ¿Se van a unificar los daneses? Gracias, Fausto, y gracias a los amigos que nos regalan su audiencia. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, como embrión de una clase gobernante, que siempre vos insistía en que no existía en la República Dominicana, mandó una señal importante el sábado pasado. Habían augurios, malos augurios, la gente entendía que ni siquiera iban a poder sentarse en el mismo salón Leonel Fernández y Danilo Medina, y desde que se inició la reunión todos vimos un ambiente de tensa armonía. Tensa armonía. Hay que decir que efectivamente es así. Entraron juntos Danilo Medina y Leonel Fernández y Margarita, la vicepresidenta, y los demás miembros del comité político. Así es. Y siempre, como ha acontecido en los últimos tiempos, se dio la batalla de los aplausos. El más aplaudido fue Danilo Medina, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y es porque ya sale del ruedo de la competencia. O sea, ahora puede convertirse en el prohombre, en cierto modo en el árbitro o en la figura que pueda reconducir esta competencia por el poder. Y mira, yo pienso que la novedad justamente en este proceso, no porque lo diga yo, es que el viernes pasado a mí me correspondió hacer un lanzamiento inusitado de mis aspiraciones. Y digo eso porque... ¿Inusitado por precipitado? No, yo lo pensé realmente y lo venía pensando. Y como sabrás, desde que comenzó a debatirse el tema de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral, yo entendía que desde la cúpula partidaria del PLD y de los otros partidos, iba a ser difícil que pudiéramos hacer realidad lo que contempla el artículo 216 de la Constitución. Que los partidos lo elevaron a categoría de paradigma constitucional. Los partidos en su organización y funcionamiento deben acogerse a la democracia interna y a la transparencia. La transparencia como un valor, Fausto, que llegó para quedarse. La transparencia ya un valor universal. Y el que no quiera hacer que se conozca lo mal hecho, que no lo haga. Porque ya indiscutiblemente que no hay posibilidad de las trapisondas, los acuerdos de aposentos, porque en definitiva en algún momento eso va a salir. Entonces yo decía, bueno, el presidente Fernández nunca formó grupo al interior del partido, es cierto. Porque inclusive yo que participé en el 2007 del lado de él, que apostó a una repostulación, tuvimos que organizarnos sobre la marcha para poder enfrentar a un grupo muy estructurado, y yo lo puedo decir con pleno conocimiento de causa, es la herencia del botellismo que viene desde la Cámara de Diputados, de esa presencia importante del PLD en el año 90, y ese sector que se llaman corriente ha actuado siempre de manera como una secta. El de Danilo Medina. Como una secta. El de Danilo Medina. El de Danilo Medina. Bien. Leonel Fernández en esta oportunidad, y a la luz de lo que ocurrió en el pasado Congreso, en que prácticamente ese sector arrasó con las posiciones en disputa en el Comité Central y luego en el Comité Político,
lo convencieron de que formara su equipo y ha estado actuando como tal. ¿Y por qué Melanio toma la decisión el viernes? Porque yo me he proyectado como institucionalista. Vengo desde el año 2001, en ese sexto congreso Juan Bosch, eufemísticamente Juan Bosch, en que se desmontó toda la visión del partido de cuadro, del partido de organismo de Bosch. He venido criticando el hecho de que el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral, abandonando principios, abandonando posiciones ideológicas de siempre, que no tiene posición sobre temas de la agenda nacional. Cuando discutimos la Constitución de la República en el 2010, el PLD fue incapaz de definir una posición sobre el derecho a la vida de la concepción, una posición que prácticamente muy pocos países lo tienen en América Latina, y las posiciones más progresistas, que entendía que hay situaciones que de alguna manera pueden perjudicar a la mujer y que había que tomar en cuenta. Aunque el presidente Leonel Fernández fue determinante en eso, él acogió el punto de vista de la Iglesia y lo puso en la Constitución de la República. Leonel Fernández, intuita persona. Leonel Fernández. Así es. Así fue. Así es. Danilo Medina tiene otra idea muy distinta. La reflejó en el momento y de la discusión del Código Penal con las 3 observaciones. Exactamente. 2 veces la devolvió. Y que es una posición más progresista que aquella. Increíble. Que la de Leonel. Por eso quizá mucha gente deberá entender la equidistancia que ha mantenido Melanio Paredes en este proceso. Pero Leonel Fernández también, al asumir un grupo, abandonó la condición de presidente del partido y presidió un grupito de gente que le sigue. Y yo critiqué esa posición. Todo lo que se hizo antes del sábado es ilegal o irregular. La campaña del Partido de la Liberación Dominicana comienza formalmente con la elección de la Comisión Nacional Electoral, a que se le transfiere todo el poder. Ya los órganos como el Comité Político, Comité Central, que son beligerantes, porque están agrupados la mayoría, pasan a un bajo perfil. Y la Comisión Electoral entonces, mientras dure la competencia interna, debe conducir el proceso. Pero ¿por qué entonces la reunión del Comité Central del sábado fue presidida por miembros del Comité Político y no por la Comisión Electoral? A ti, que tú eres miembro del Comité Central y tú entiendes bien. ¿Qué pasó ahí? Porque lamentablemente todavía no, se ha mantenido por todos estos tiempos aquella ley de hierro de las oligarquías partidarias. Hicieron presencia en el Partido de la Liberación Dominicana, y a pesar de que el mundo cambió, a pesar de que la política cambió, todavía ese lastre, esa rémora queda alojada en la mentalidad de nuestros honorables miembros del Comité Político, y piensan que hay miembros del Comité Central de primera categoría y miembros del Comité Central de segunda categoría. A mí me correspondió, quizás fue lo mejor que pudo pasar, que al yo tener que hacer mi autopresentación, me tocó el cuarto turno en el orden. La comisión, yo solicité ese turno por vía de secretaría, otro levantando la mano, y me otorgaron el cuarto punto en la presentación. Primero lo hizo Monchi Fadul para presentar a Reinaldo Pared, y el segundo turno le correspondió a Radamés Jiménez para presentar a Leonel Fernández, el secretario general y el presidente del partido. Ambos lo hicieron desde el podium del presidium de la asamblea. Esa asamblea debió ser presidida por la Comisión Nacional Electoral. En el pasado yo formé parte de esa comisión, y esa comisión presidía esos eventos que le llamaban un Congreso Elector. Recuerdo que en el 2005 solo Leonel Fernández estaba en el podio como presidente del partido. Los demás éramos los integrantes de la Comisión Electoral. Lamentablemente allí se montó una poltrona, una tribuna muy por encima físicamente de los que estábamos en el piso, y estos 2 distinguidos miembros del Comité Político presentaron las precandidaturas desde ese escenario. Pero vamos a hacer una pausa, que ahí yo quiero pedirte explicaciones sobre algunos aspectos con respecto a tu presentación. En un momento retornamos en este diálogo con Melanio Paredes. Melanio, ¿cómo es que tú
tienes que pedir tu turno y tú mismo presentarte en la reunión del Comité Central. Conforme los procesos que siempre se han dado en el partido, y Lidio lo explicó al introducir la reunión, hay dos modalidades de presentación de precandidaturas a nivel presidencial, que es la única que se hace a ese nivel. Las demás precandidaturas se inscribieron en las instancias que corresponden a nivel de senaduría en las provincias o circunscripciones, las diputaciones y las alcaldías a nivel de los municipios y distritos municipales. La forma de presentación es la siguiente, y lo informó el coordinador. Los que vayan a presentar sus aspiraciones, deben hacerlo a través de un miembro del Comité Central que pide el turno, lo presente, y si es secundado, entonces se le da la posibilidad de 3 minutos como máximo para motivarlo. También pueden hacerlo, intuita persona, los precandidatos que desean hacerlo desean hacerlo mediante una autopresentación. ¿Qué ocurrió conmigo? Como institucionalista, porque para mí la coherencia es la virtud más importante de un político. Por eso, desde Mozalbete, yo asumí las posiciones bochistas, porque en eso nadie le puede negar a Bosch de que fue un hombre coherente. Y no solamente coherente en el escenario público, también en su vida privada. O sea, don Juan no permitió en la vida privada lo que tampoco permitía en la vida pública. Entonces, si yo he dicho que todo ese proselitismo anterior que llevó a unos antagonismos infernales, primero con la discusión del tipo de primaria y posteriormente con la eventualidad de una repostulación de Danilo Medina, todo esa chorrera de recursos que hubo, incluso de ministros acabaditos de salir del gobierno, en una campaña que violaba la ley y que violaba el Estatuto del Partido de la Liberación Dominicana, yo aunque tuviera aspiraciones que surgieron justamente en medio de todo este debate, no podía hacerlo sino hasta el día en que se reuniera el Comité Central y diera el campanazo para la competencia interna. Por eso lo hice el viernes pasado. Es decir, que todo lo que se hizo previamente, incluso lo que hizo Leonel Fernández, fue irregular. E ilegal. Entonces, a partir de las nuevas leyes. Solo el Comité Central autoriza a los que pueden lanzarse a buscar las aspiraciones. Exactamente. ¿Y la tradición fue así? Así toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y yo decía, y se lo dije también en términos personales, en Colombia en el año 2013, presidente, hay que organizar el partido. El PLD no existe en términos reales. ¿Y por qué Leonel Fernández no asumió la organización del partido? Yo le dije, yo fui a presentar mi libro en la Feria del Libro de Nueva York en ese entonces y coincidió con una visita y quise verlo y lo vi en la Universidad de Columbia, detrás de libros y cosas como hace Leonel Fernández. Lo esperé, le dije, presidente, si usted está dispuesto a empantalonarse, ponerse la bota de Bosch y reorganizar el PLD, me tendrá a su lado. Sí, profesor, tan pronto lleguemos a República Dominicana, hablamos del tema. En el año 16 yo visité a Danilo Medina a su despacho, primera vez, y porque nos vimos en la inauguración de un liceo en Jaina, y entonces me preguntó cómo veía la situación. Yo le decía, yo quiero conversar contigo sobre política, pero no en Palacio. Sí, ve de noche. No me gusta andar por Palacio porque la gente siempre espera y tú vas a Palacio y estás buscando algo. Y conversamos y le dije en ese entonces, tú tuviste buen viento en esta primera gestión. Tú navegaste libremente y todo el encono y toda la oposición se centró en Leonel Fernández. No va a ser lo mismo en este periodo de gestión. Tú vas a tener hasta guerrilla urbana como oposición. Porque Luis Abinader, en lugar de potencializar su 35% que sacó en las elecciones, se fue a Villa González, a Licey, a reunirse con el Falpo. Y no te ha reconocido. Nunca lo. Y entonces la única manera de tú poder contrarrestar a una oposición agresiva es teniendo a tu buque insignia de movimiento, es organizar el partido. Tu partido. Vamos en el 2017 con tiempo, porque faltan 4 años para las elecciones, a reorganizar al PLD. Ustedes acaban de escoger a Reinaldo Pared como presidente del Senado. Él podrá ser muy buen presidente del Senado, pero será muy mal secretario general. Vamos a escoger un secretario general y yo pienso que debemos ratificar al presidente Fernández, que están desde 2005, ambos, sin que se haya producido una votación de las bases del partido como se estila en el estatuto. Y el presidente me dijo, ¿tú hablaste con Leonel? No, quise hablar contigo porque quien le puede disputar la presidencia del partido Leonel eres tú. Y lo tuteo porque Danilo y yo fuimos compañeros de estudio y nada, o sea. ¿Y tú no crees que esto es una oportunidad para que Danilo sea
postulado a la presidencia del partido. Sí, eso se deriva, eso viene. Eso viene ahora. Eso viene ahora. ¿Cuándo va ¿Y a qué ser? me dijo Danilo en ese entonces? Yo estoy de acuerdo, habla con Leonel. Yo me fui a Fongló de ahí de Palacio. Y Leonel andaba por Caracas, con Torrijos y Zapatero en el tema de las negociaciones de Venezuela. Sí. Vino diciembre, no pude verlo, y en febrero estalló el lío de Odebrecht, con 2 miembros del comité político implicados, y eso retrasó lo que pudo haber sido una salvación de todos estos enconos y estas diatribas que hemos tenido, porque el partido se quedó sin árbitro. El presidente del partido y el secretario general son postulantes, aspirantes al mismo puesto. ¿Tú no crees que el PLD está ahora en un momento de riesgo? El fraccionamiento está presente, pero como de que se produzca algún punto, ya sea la elección o algún encuentro o elección interna del partido, aparte de la del tema de las candidaturas ahora, que rompa el PLD antes de las elecciones. Yo dije en abril, antes de la manifestación que organizó el presidente Fernández en el Estadio Olímpico el 5 de mayo, que ambos sectores tenían 2 planes. En el caso del oficialismo yo decía que había un plan A y era de alguna forma evitar que Leonel Fernández fuera candidato y eventualmente presidente por 4ª vez. Que los danilistas decían, bueno, si Danilo no puede 12, ¿por qué Leonel 16 o 20? Pero eso está por verse todavía, porque no sabemos. Sí, ese plan A es el que ha asumido. El plan B era intentar la repostulación. Y te digo que efectivamente he tenido infidencia de sectores cercanos al presidente Medina que me han dicho, teníamos los votos, pero había un problema de legitimidad. Y yo que hablé por una mediación de la corriente institucional PLDista, cuando vimos lo del Congreso, yo dije, aquí puede pasar una situación difícil. Y comenzamos un proceso de acercamiento para ver si lográbamos ablandamiento. Lo que no pudieron empresarios, amigos de ambos, nosotros lo intentamos. Y fuimos a Palacio. Y 3 días antes del discurso del presidente Medina, le decíamos que nosotros podíamos arrimar hombros, que era muy difícil encontrar gente no alineada con Leonel o no alineado con él. Y aun cuando fui con una persona alineada con Leonel, es una persona que él conoce, Joaquín Alberto Ramírez, trabajaron juntos en la Comisión Nacional de Activistas, él fue viceministro en aquellos días asiagos de la Liga Municipal Dominicana y tenía que despachar con Danilo. Y fuimos buenos interlocutores. Y el presidente Medina me decía, Melanio, todavía yo no tengo una decisión, pero yo sé que tengo que tomarla rápido, porque ya esta indefinición está afectando al gobierno. Sí. Me congratulé y nos congratulamos en CIPEL, la corriente institucionalista, porque 72 horas después, el presidente el 22 de julio le habló al país. Y el argumento que tomó es que lo hacía por principio, un principio de legitimidad y que primara el interés colectivo. Saludamos esa posición, pero eso no quiere decir que estamos libres de tensiones porque ellos están apostando a lo otro. No, porque el presidente también dijo en su discurso que él se sentía muy mal por la forma irresponsable e irracional en que su gobierno y él habían sido adversados. Pero bueno, vamos a concluir en un momento cuando retornemos este diálogo con Melanio Paredes, aspirante a la nominación presidencial por el PLD. Melanio, ¿qué tú vas a hacer para promoverte? Porque si tú eres institucionalista, tú vas a tratar de cumplir, pero tú tienes unos adversarios que no están cumpliendo. Efectivamente. ¿Qué tú vas a hacer de aquí al 6 de octubre? Al ser el último en la competencia, hay gente que tiene 2 años, 3 años. Pero también está Marixa, también. Sí, pero salió también. Marixa Hernández, sí. Al ser el último, llevo la desventaja por aquello, una aparente desventaja, que no van lejos los de adelante si el de atrás corre bien. Y eso me permite a mí, sobre todo partiendo de que respeté lo institucional y tengo apenas un día de campaña. Sí. Yo no tengo recursos, pero tengo la gente. ¿Quién es Melanio Paredes? Bueno, habría que ir al antiguo Indotec y preguntarle a sus empleados qué hizo Melanio durante el primer gobierno del presidente Fernández en Indotec. La Feria de las Ideas, el asesoramiento a las MIPYMES, el emprendedurismo, eso está ahí. Y por mí hablan los hechos. 1999, abril,
presidente Fernández me manda al departamento aeroportuario. ¿Qué importancia tenía un departamento aeroportuario? Que se estaba en la discusión de la privatización de los puertos. Después de los ingenios, los activos más caros del Estado. Conduje ese proceso porque en ese momento había una comisión que encabezaba un líder religioso, Freddy Verasgoico, de Andino, estaba al frente de Obras Públicas, pero no era del partido. Entonces Leonel quiso que era primer gobierno, que la visión del partido tuviera en ese proceso. Felizmente terminamos ese proceso y no hubo escándalos. Abraham Hasuri me dijo al final, ¿qué tú quieres? Que tú me tomes el teléfono, porque yo era profesor de UNIVE en ese momento, cuando estemos en la oposición. Fue lo único que le pedí. Voy a Portuaria. Presidente Fernández, primera vez que me pide algo cuando me designa. Profesor, hay un tema serio en el puerto de Jaina Oriental. Los empresarios de Santiago no pueden sacar sus cargas porque Fenatrado se lo impide. Y al mismo tiempo hay un contrato para un puerto modernísimo, multimodal, que tiene un año dando vuelta y no se logra terminar la permisología. Yo quiero que usted me resuelva eso. En una semana resolvimos el problema de la carga, conversando con mis amigos de Fenatrado, hablando con los empresarios de Santiago y salieron las cargas del puerto de Jaina Oriental. Y en 3 meses nosotros resolvimos el problema de la permisología del multimodal. Hasta el punto que fui el único exfuncionario del gobierno del presidente Fernández que fue invitado a la inauguración del puerto multimodal con Hipólito Mejía, que cuando me vio dice, ¿qué busca este come solo? Con esa jovialidad de Hipólito. Y que Tavares le dice, porque fue el funcionario que nos puso a pagar un canon, pero ni él ni su equipo pidieron un caramelo a cambio. Entonces, esa historia de vida que se puede extender en mi paso como diputado en 90-94, en la conducción de la ADP, yo quisiera que le pregunten a Manuel Robles y María Teresa Cabrera, los principales dirigentes de Marcha Verde, ¿quién es Melanio Paredes? Porque de alguna manera... Tú no has mencionado el Ministerio de Educación, no, también pudiéramos ir ahí. Tú fuiste ministro de Educación. Correctamente. Ese lo podemos dejar para un plato aparte. Industria y comercio, bregar con los permisos de las estaciones de gas y de gasolina, el tema de los precios. En abril, finales de abril del 2008, el pico más alto en términos de precio del petróleo, 147,50 dólares el barril. Y el gasoil, la gasolina y el gas estuvieron en ese momento a más bajos precios que hoy. Y le pueden preguntar a Ubiera y a Antonio Marte cómo manejamos el problema de abastecimiento del diésel y poder compensar de alguna manera a los transportistas para que no subieran los pasajes. Melanio. En educación, yo reflejé lo que había reflejado en las posiciones anteriores, sobre todo en Infotec, que logré transformar a Infotec, una institución importantísima, pero anquilosada, en una institución del siglo XXI, con un sistema de gestión de calidad más conectada con los demandantes de la formación profesional. Y esa experiencia reformadora en Infotec la llevé a lo que ha sido mi pasión, la educación. Bien. Un proceso de reforma educativa no bien entendido en su momento. Qué buena oportunidad ahora para hablar sobre eso, pero claro, el programa es limitado y no podremos agotar todos quiero los saber, puntos. ¿te perjudica o te ayuda el hecho de que sean primarias abiertas? Yo me opuse por ser un PLDista ortodoxo, pero también con una visión de cambio, que hay que ajustarse a los nuevos escenarios y a los nuevos actores. Y yo lo hice porque Sartori, todas las autoridades políticas que han escrito sobre ello, establecen que los partidos políticos son la mediación entre el poder y la población. Y que son el elemento, el estamento fundamental del régimen democrático. Los partidos son los instrumentos a través de los cuales se le hace una oferta programática a la población y se le ofertan para los puestos de elección popular los candidatos. Lo defendí y el Tribunal Constitucional me vino a dar la razón. Se ha declarado inconstitucional el hecho que las cúpulas impongan una modalidad de elección que riña con el artículo 216. Entonces, ¿qué entiendo yo sobre el particular? Efectivamente, que todo el tema, y así lo defendí en la reunión del pasado sábado, tenemos que alinear Constitución, leyes y estatutos. Y por consiguiente nuestro accionar debe ir en esa dirección. Hipólito Polanco debe participar en el proceso,
porque el primer derecho de ciudadanía es elegir y ser elegible. Y usted que ha propiciado una amplitud o ha planteado y propiciado, como el caso de Danilo Medina, que más dominicanos y dominicanos participen como electores de los candidatos del PLD, no puede restringir entonces el derecho de los Pero elegibles. quiero, para concluir, quisiera definir bien. ¿Tú entiendes que te perjudica o que te beneficia las primarias abiertas como las planteó y la va a hacer el PLD el 6 de octubre? Me benefician, bienvenidas sean, porque Melanio Paredes tiene mucho que aportar en la ciudadanía. Te dije que soy ortodoxo, pero al mismo tiempo yo me fragué en la lucha cultural, sindical, y eso me permitió una virtud importante que es la tolerancia. ¿Tú crees que no es correcto darle ese poder a la ciudadanía de decidir el candidato de un partido en el poder? Ya es un hecho. Y cuando le pregunté a Medina en una oportunidad por qué esa posición, me decía, Melanio, tenemos que legitimar. Qué bueno que antes de ir a un proceso nuestros candidatos estén legitimados por la mayor cantidad de público, por una amplia población. Incluso eso nos permite hacer ajustes de campaña, porque si un candidato a senador pasó arrastrándose en unas primarias, entonces sabemos que ahí hay que fortalecer para que en la consulta popular pueda salir airoso. ¿Tú estarías de acuerdo en participar en un debate entre los precandidatos? Lo espero y lo añoro, porque yo entiendo que este proceso debe darnos la oportunidad de que hablemos de muchas cosas, de que hablemos sobre el problema del abastecimiento de agua, que hablemos sobre el tema de la educación. Yo voy a visitar sectores, es mi pasión, pero hay un tema central. La calidad de los aprendizajes va a depender de la calidad del formador. Bueno, el tema del 4%, que es no solo más inversión, sino más y mejor inversión, el 4% fue un punto de partida, no un punto de llegada. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que haya un debate. Nosotros nos ofrecemos y ofrecemos el espacio y el tiempo que sea necesario y vamos a hablar con todos los demás para ver si es posible que se pueda hacer con ANGE o con alguna universidad también, pero igual nosotros como medio participando. Lo está haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos con un paquete de candidatos. Así es. Y se acaban de hacer las primarias en Argentina. Así es. Así es. Señores, muchas gracias por participar de este diálogo con Melanio Paredes, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo han visto, él se proclama como institucionalista en esa organización política. Muchas gracias.